Rosario, Anibelca. Me encantó una palabra que dijiste. Gracias. Gracias, Jezabel. Gracias, compañeras. Y hablas de mi momento. Realmente es el momento de todas. Y de hecho voy a hablar de un tema que impacta a la sociedad dominicana. Y yo lo único que quiero es que de una vez y por todas el tema de la fusión, de la creación, de la estrategia de una nueva manera de formar a nuestros niños y niñas y adolescentes en República Dominicana cambie y se ejecute. O sea, ya. Que el plan se ejecute y que el plan obviamente exista. Y esto lo digo a la luz del decreto 306-26 que emitió la Presidencia de la República en el día de ayer, aunque tiene fecha de antes de ayer. Habla ese decreto que está en pantalla para quienes nos siguen televisión y redes. Es el decreto que crea la Comisión Educativa para la Transformación Educativa. No nos detengamos en ese pequeño error con educativa, pero es la comisión estructurada para transformar, para hacer un plan de trabajo que se supone en 10 años, en 20 años, todavía ha de impactar en el sistema educativo de República Dominicana. ¿Quiénes van a conformar esa comisión? El ministro de Educación, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el ministro de Administración Pública y la directora del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotet. Yo estoy feliz porque es una comisión pequeña. El hecho ya de que sea una comisión pequeña, yo pienso que da más garantías de que fluya. No solo pequeña, salvo el de Administración Pública, Sigmund Freud, salvo él, todos los demás están vinculados al proceso educativo. En el caso del profesor Rafael, el ministro de Educación Superior, y en el caso de la directora de Infotet, son gente que tienen toda la vida educando. En el caso del ministro de Educación, para nada, pero es el ministro de Educación. Entonces, con este nuevo decreto, yo creo que lo importante es ponerle un stop a las reversas y que esto fluya. Y hablo del stop a las reversas porque el propio decreto 306 de este año deroga el decreto 580-24, que es el que ordena la fusión de manera directa entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación. Este decreto está derogado. O sea que el tema de la fusión está anulado totalmente. Sí. Este decreto de la fusión es del 9 de octubre del 24. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno en este momento informalmente ha desistido de la fusión de los ministerios de educación de República Dominicana. Recuerden que muchos sectores se opusieron con o sin razón. Realmente en muchos países similares a República Dominicana, la educación la rige un solo ministerio. En Dominicana de toda la vida han estado divididos. Antes no era Ministerio de Educación Superior, sino que era el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior. Y cuando se hizo la sugerencia y el presidente de la República emitió el decreto, se informó que era sobre la base de un análisis técnico y de un análisis de conveniencia, no solo en términos técnicos, profesionales, educativos, sino inclusive desde el punto de vista económico. Recuerden que cuando se anuncia esa fusión, se anunció a la vez la fusión y la eliminación de otras instituciones, aunque de menor cuantía, de menor impacto. Pero lo de educación trajo muchos, yo no diría cuestionamientos, yo diría observaciones. Entonces ya está descartado eso, pero a la vez se crea este nuevo decreto, se crea esta nueva comisión que bien podría, en función de la misma redacción del documento,
que bien podría sugerir que la fusión va a seguir o que podría sugerirse una fusión en ese sentido, porque establece como fundamental una visión que abarque desde el nivel inicial hasta la educación superior. Pero es como, lo deja entrever, no es como el otro que mandaba la fusión propiamente. Que también me gusta de este decreto que establece plazos, 6 meses. 6 meses para presentar el plan, 6 meses para buscarle todas las aristas posibles y presentarlo entonces ante la presidencia de la República, y por vía de consecuencias entiendo que también ha de presentarlo para el Congreso Nacional, porque todo esto ha de abocar en una ley. Pero la realidad, miren, en educación, todos los procesos que tengan que ver con la educación son procesos largos, son procesos y deben ser procesos sopesados. Estamos hablando de un país con una cantidad importante de profesionales, con una cantidad importante de estudiantes, pero con una baja formación en sentido general. Cuando una persona promedio, pues las excepciones están y son inclusive abundantes las excepciones, pero cuando una persona promedio tiene un título de licenciatura, no tienes que hablar mucho con ella para darte cuenta que a lo sumo podría ser bachiller. Y hablo de cultura general, hablo de faltas de ortografía, hablo de la capacidad de tener conciencia crítica, hablo de la capacidad de analizarte mínimamente el día a día, de analizarte mínimamente por qué en un sentido recto el A y el C es más cerca, de analizarte mínimamente cómo pueden llegar más rápido a tal lugar por el desplazamiento en función hasta de la topografía del terreno. Por eso digo de manera reiterada, porque República Dominicana estaba en 5º grado de primaria, ahora está en 3º. Hemos decrecido. ¿Por qué ese decrecimiento en términos formativos? Porque tenemos una sociedad menos exigente. Porque sin hacer nada yo soy millonaria. ¿Haciendo qué? O comportándome como un mono en las redes. Yo me comporto como un mono, brinco, salto, pataleo, y ya usted sabe, eso se hace viral. Eso, y entonces el niño dice, pero si yo me comporto como una bicicleta, posiblemente me pase igual. Y por eso tenemos la lastimosa realidad de que la gente quiere ser influencer. Ni sabe lo que significa, ni sabe lo que implica. Pero es una, ¿de qué? pero es una palabra que se ha hecho viral. Influencers. Ni siquiera en español. Esa palabra ya. Ni siquiera en español, influenciador o influenciadora, no influencer. Y te lo dicen con tanta algarabía, pero a la vez. ¿Y a qué tú te dedicas? No, yo soy influencer. Influencer. ¿Y qué tú influyes? No, nada. Quizás, y lo de China es una dictadura. Lo de China es un gobierno cerrado. Pero no todo es malo. Allá dicen, usted quiere ser influencer, usted puede solo hablar de lo que usted esté certificado. Claro. Por ejemplo, la industria de la belleza, que es una cosa descontrolada, Fórmese. No, y ya algunos países europeos penalizan también de que tú uses filtro para decir que tu que la crema funciona. Que la crema funciona, o que tú estés operada y diga que la cremita funciona y que por eso rebajaste. Entonces, eso es publicidad engañosa, pero eso aquí es normal. Que es muy normal. Y además de que nos falta una autoridad fuerte, una autoridad que establezca criterios claros, también tenemos una sociedad altamente conformista y una sociedad poco exigente. Y la sociedad no va a ser exigente si no está formada. Y no va a estar formada si no tenemos un ministerio, una estructura que guíe, pero que guíe de verdad
y que no establezca inclusive diferencias tan marcadas entre la educación pública y la privada. Wow, sí. Porque yo digo, es el mismo ministerio o no es el mismo ministerio. No, y Anibelka, perdóname, educación tiene más dinero que un colegio privado. O sea, los presupuestos que tiene la educación pública es para que la educación pública sea óptima. Y Un hay- colegio no va a tener jamás el presupuesto con el que Pero puede no solo contar el una escuela pública. presupuesto, Jezabel. Y nosotras, hablo de ti y de mí, que somos de campo, somos de comunidades rurales, lo sabemos quizás más. Señores, en este país, poquísimos colegios en Santo Domingo, poquísimos, superan la infraestructura de la educación pública. Ujú. O sea, se pueden contar los colegios que la infraestructura es mejor que la pública. Ujú. Los colegios que superan la infraestructura de la Escuela República de Haití, de la infraestructura de la Escuela Aida Cartagena Portalatín, por ejemplo, o de la Perito de ahí del Millón. No lo hay. Pero en términos formativos, el profesor más formado con debilidades es el maestro del sistema público, donde hay más rigor, donde si estás frente a los muchachitos, eres licenciado, o sea, estás titulado, me refiero. Y ganan mejor en el sector Y ganan público. mejor, poco, pero mejor. Entonces, ¿cómo es posible, teniendo de manera de base una infraestructura mejor, tenemos el trae que lleva a los muchachitos y los trae, Entonces no es un tema de tenemos presupuesto. comida, almuerzo, desayuno, Merienda. tenemos un patio amplio para que salgan al recreo, tenemos vigilantes, las cosas. O sea, tenemos todo eso y entonces en Pisa nos quemamos. No es un asunto de presupuesto. Y entonces si comparamos la educación pública con la privada, en sentido general dicen que la privada está con mejores resultados. Entonces ya, yo espero que esta sea la última comisión. Yo espero que sea la última comisión. Se ha validado el ministro de Educación Superior en su posición. El decreto lo valida, aunque no lo dice así. E integra una comisión pequeña que puede contar con asesorías. Enhorabuena, lo vamos a contar. Es en 6 meses. No, te voy a decir una Eso cosa, sí, sí. Anibelka. ¿A partir de Anibelka, cuándo? Oye, ¿El cuando tú decreto? te das De cuenta hoy. que la educación del país, atención, ¿cómo darse cuenta que la educación del país está cambiando, es buena y es la correcta? Cuando usted ve a los hijos de los funcionarios en las escuelas públicas. Bueno, pues también hay que extrapolarlo los centros médicos, porque no van a los Sí, hospitales públicos. a salud. Porque a no salud. van a lo público. Entiéndase, no confían en lo que dirigen. No confían en lo que dirigen porque yo como la comida de mi casa. Yo como la comida de mi casa. Seguimos en la plaza.